Radio, las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días con todos. Me aperturaron, al igual que en la calle, con dificultades el edificio. Pero para lo que está ocurriendo en la ciudad este instante, Fernando Carrión, si es tan amable, lo que está ocurriendo este momento en la urbe es tremendo. Muchos ciudadanos dicen, ya no hay remedio en Quito. Se pensaba todo lo contrario. Y estábamos precisamente solicitando a nuestro compañero de guión que nos comunique con el señor arquitecto Fernando Carrión. No pensábamos hacerlo el día de hoy, pero las circunstancias ahora sí que nos obligan. Por propia experiencia desde hace algunos días y quizá un par de semanas, la Policía de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito está fallando terriblemente. Hasta este instante no salen a la calle. Yo vengo haciendo un recorrido más o menos significativo de un sector ubicado en el Parque de la Carolina. No estoy al frente del parque, estoy a muchísimas cuadras del Parque de la Carolina, pero lo tomo como un referente. Arquitecto, ocurre que en todos los entornos, barriadas íntegras a 1 kilómetro a la redonda, digamos, no tanto, pero por lo menos a 10 cuadras a la redonda, que viene a ser casi lo mismo, usted puede encontrar obstáculos innecesarios en el trayecto que tenemos que recorrer la mayor parte de los ciudadanos que vivimos en el norte de la capital. El centro norte, que usted sabrá cómo lo toma en cuenta, arquitecto, es el más abandonado, cosa increíble, por la Policía de Tránsito del Distrito Metropolitano. Yo creo que ese cambio, he consultado con muchísimos alcaldes. El rediseño del tráfico, el rediseño de la competencia, las competencias de los municipios en todas las áreas urbanas de las principales poblaciones ecuatorianas enfrentan este dolor de cabeza. Municipalidades que no tienen o no han tenido nunca experiencia en la materia versus una Policía Nacional Pública que se corrompió, al igual que inmediatamente ocurrió lo mismo con las policías de tránsito municipales
entre ellas Quito o la de Quito, no atinan, no dan pie con bola. Esto es un caos. Hay calles que están espléndidas para la movilidad, están limpiecitas, y hay otras que a fuerza de semáforos lo constriñen, los tránsitos se van deteniendo. Y esto es importante para todas las personas porque es nuestro tiempo, el tiempo de nuestros trabajos, el tiempo de nuestros hijos, el tiempo de nuestras ausencia o presencia de presiones íntimas o psicológicas que le hacen a uno para regresar a casa o para venir al trabajo un sector de tiempo muy complicado, tremendamente complicado, estresante, tortuoso. Yo incluso quisiera aprovechar de ciudadanos como Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Esteban Santos, hombres prestigiosos que habitan en la urbe y que me gustaría que comiencen este programa y este contacto con la cadena Democracia suplicando, exigiendo, motivando a Fernando para que tome con el alcalde. Mira, francamente, para la mayor parte de los quiteños, usted es el alcalde. Pero tome ya este momento, le hemos visto de buen genio, le hemos echado un ojo risueño a la situación que mal eligió la población capitalina. Pero bueno, pero ya es hora. No hay que estar con cosas, ni con perros, ni con payasadas. Hay que poner la cosa en su lugar. Tenemos que administrar una urbe desquiciada. No puede esto seguirse soportando en la capital de la República. Marcelo Fernández, no sé si haya una opinión ciudadana. Bueno, sí quisiera opinar sobre esto porque lo lógico es que las autoridades municipales particularmente traten de que el tránsito en la ciudad, que el tráfico en la ciudad sea fluido. Me refiero a lo que mencionaste tú hace un momento, que en muchas calles hay obstáculos. Y quiero referirme a algo nuevo. En la González Suárez se han puesto 12 policías acostados, chapas acostados o rompemuebles. ¿Qué hace eso ahí? 12 de estas vallas para que el tráfico disminuya de velocidad, para que el tráfico se atranque. ¿En función de qué? No es una calle en que hay un tránsito de personas excesivo que se requiere cuidar de eso. Pero esas son muestras de que en muchas partes de la ciudad, como mencionas, hay obstáculos, no hay fluidez, hay semáforos que no están sincronizados y hay policías que no hacen otra cosa que mirar el semáforo. Sí. Yo creo que ya es hora de que en la ciudad se tome un poco conciencia de que hay que hacer que fluya el tránsito, no poner trabas, porque el poner trabas implica una pérdida de tiempo para los ciudadanos que implica en pérdida económica fundamentalmente, ¿no? Implica en que en el caso, por ejemplo, de niños de escuela, muchachos de escuela, tengan que salir 2 horas antes para llegar al colegio y que pasan sentados en un bus y que no existe la fluidez adecuada. Yo creo que hay que ponerse a pensar, lo del metro podrá ayudar a algo, pero no es la única solución. Hay muchas otras soluciones. Y en esto de poner obstáculos, yo he recorrido básicamente toda Europa, ¿no? Estados Unidos, yo no he visto una cosa como la que se ha hecho en la calle González Suárez en ninguna parte de los países en que he estado. Todo lo contrario, se trata de que el tráfico fluya, que salga, no que se lo ponga vallas para que se atranque y no camine. Muchísimas gracias. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, notable diplomático de nuestro país, y hay un intelectual también que determinará o definirá su punto de vista ciudadano. Es bueno que nuestros invitados no vengan de pronto ceñidos exclusivamente al guión que obviamente constituye nuestra agenda periodística de hoy. El doctor Esteban Santos también tiene como ciudadano que atravesar dificultades, seguramente en un ámbito de la urbe distinto al nuestro, con Marcelo Fernández.
Pero yo ya quisiera meterme en el callejón para el que nos hemos convocado. Les he convocado a ustedes pensando en el tema económico y en la partida de un gran embajador, de un crack, para decir a lo argentino, de un crack que se ha sabido destapar en la comunidad quiteña, en la comunidad de todo el sector público. Ha sido un afectivo ciudadano, al igual que ustedes en la urbe quiteña. Este embajador ha sido todo bien para el Ecuador. Y me refiero con todos los compromisos ideológicos que cada uno tenemos al señor embajador de la Unión Americana de los Estados Unidos de Norteamericana, Todd Chapman, quien ya se va a ausentar de nuestro país, terminó su periodo diplomático en su sede en la capital de la República del Ecuador, y Todd Chapman se despide de nuestro país, ejercitando una evaluación de toda su labor. Yo tengo aquí algunas anotaciones en donde él dice: voy a ser muy claro. Voy a ser muy claro, publicado ayer en el diario El Universo de la ciudad de Guayaquil. Señor doctor, invitado especial a este programa, doctor Santos. El embajador dice: voy a ser muy claro. No queremos a corruptos de Ecuador en Estados Unidos. No queremos a corruptos ecuatorianos en los Estados Unidos. Una vez más para Washington, una vez más para Nueva York, una vez más para Miami, la Florida, para Los Ángeles, para montones de ciudades en donde se han ubicado, especialmente en la Florida, los amigos de lo ajeno, qué pena decirlo, los que se cargaron con el dinero de las contrataciones públicas, los que gestaron capitales importantísimos que ni siquiera por propia vergüenza los billetes gringos no quieren quedarse en el Ecuador porque son mal habidos. Y entonces retornan a su tierra. Y ahí en la entrevista vale la pena que usted le revise en su computadora, y algo leeré más tardecito, poco a poco, de las expresiones y evaluaciones que hace el señor embajador plenipotenciario de la Unión Americana en Ecuador, que se va ya de nuestro país. Recuerdo el discurso del presidente Moreno, dice todo, cuando dijo que su ideología es el Ecuador, pero no el Ecuador hecho en Caracas, una constitución hecha en Caracas. Yo creo que ahí hizo lo correcto, dice el señor embajador Chapman. Y hay otro párrafo importante que señala él: la decisión de continuar o no con el asilo de Assange fue soberana. Presión de Estados Unidos es un concepto de quienes generan problemas siempre. Y así expresiones de esta naturaleza, más una importante que nos encamina a esta plática. El embajador Chapman nos ha hecho la fineza de palanquearnos, si cabe el término, una reducción de los límites de las premisas financieras que hay que construir para que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional aprueben nuestro programa de ajuste. Solo eso, que usted lo conoce a plenitud, con su permiso, embajador, eso dice mucho del apoyo que nos ha dado a los ecuatorianos, al país, el señor embajador que se despide de nosotros. Entonces, yo no voy a llorar por todo, yo voy a agradecerle más bien
No, yo no, así muy americanista no, pero de un caballero como él, que he visto buenos gestos, un gran sentido de contribución. Usted ha hecho quedar bien a la bandera de tantas estrellas. Usted es una de ellas, mi querido Todd. Nunca le he aceptado yo una taza de café. Me ha invitado a muchos eventos, pero yo no he ido. Precisamente por evitar cualquier cosa que puedan mencionar. Pero yo, honestamente, me rindo ante su caballerosidad y el apoyo que usted ha ofrecido a nuestro país, y que lo ponderan con mayor razón las gentes que más conocen. Ahí va Esteban Santos. Buenos días, señor doctor. Tenga la bondad. Gracias, muchas gracias. Mire, yo creo que para los que nos enfocamos en el análisis de relaciones internacionales, refresca mucho el poder conversar cuando hablamos de funcionarios de carrera, funcionarios probos y que han hecho un aporte, han dejado una huella interesante. Creo que es muy interesante también tomar nota de cómo fue este paso, porque por un lado tenemos un tema político tumultuoso. Él estaba justo en el cambio entre lo que fue el presidente Barack Obama a lo que termina siendo hoy en día el señor Donald Trump. Y lo mismo, en lo propio en el Ecuador, salíamos de la tormenta de lo que terminó siendo la era, esta década, esta separación que tuvo los Estados Unidos y el Ecuador con toda la era de Rafael Correa, a lo que ha sido este interinazgo con Lenín Moreno. Y creo que este embajador ha logrado muy bien navegar estas aguas y creo que lo ha hecho básicamente con un sentido muy claro. Es una persona que creo que logró entender muy bien la cultura ecuatoriana, la cultura latina, y creo que se vio muy reflejado en ella. No hay foto en la que no le vea con un sombrero de paja toquilla y hablando como emisario y embajador también del Ecuador. Entonces, lo cual lo celebro profundamente. Creo que hay que entender las cosas en las relaciones internacionales, son intereses los que deben primar, y dentro de países que quieren mantener buenas relaciones. El Ecuador es el principal socio comercial para los Estados Unidos. A ver, los Estados Unidos no representa eso, ¿no? Es nuestro principal socio comercial, y eso es algo que hay que entenderlo. Por lo tanto, tener buenas relaciones con este país prima, sin duda tiene que estar dentro de los ejes de la agenda. Entender, como usted muy bien lo dijo, Gonzalo, que la situación coyuntural, el Ecuador necesita financiamiento, el Ecuador necesita no solo endeudarse más, necesita fuentes de inversión y que vengan inversiones serias a largo plazo. Y por supuesto tenemos que regresar a ver a la primera potencia del mundo para aquello. Y creo que un buen primer camino es mantener estas relaciones diplomáticas a primer nivel, algo que fue muy difícil los últimos años con todo este cambio y este atrijer político. Y le terminaría diciendo también que es interesante ver cómo, si bien los diplomáticos tienen que responder a una razón de Estado, vemos cómo la política por parte del actual presidente Trump es una política más bien muy confrontacional. Vemos que lo hace a través de Twitter, que amenaza básicamente a quien regresa a ver en su turno. A los mexicanos: o ustedes hacen lo que yo quiero, les voy a subir el 5% de aranceles, el problema con Irán, todo lo que está pasando con el financiamiento no de la OTAN, y así puedo darles un listado de lo que está haciendo el señor Trump de acuerdo a su agenda, y no solo internacional, sino que internamente también la iliada que está viviendo con los demócratas. Y sin embargo de esto tenemos un embajador que ha logrado primar intereses por sobreposiciones, pero lo ha hecho con un tono, con una forma en la que todos nos complacemos de decir: este es un diplomático de carrera. También lo menciono lo mismo, nunca he atendido ninguna invitación, y mucho menos. Lo único que estamos aquí es cuando tenemos que señalar un hecho, lo hacemos, y cuando tenemos pues asimismo que destacarlo como positivo, lo hacemos también. Este ha sido un paso, creo, muy interesante. Esperemos que el nuevo embajador, que es el señor Fitzpatrick, que tenga, desearle su enhorabuena, que tenga los mismos deseos y ese mismo, diría yo, positivismo que lo caracterizó al embajador Chapman. Así es que esta idea de tener un embajador que recorrió el país, que expresamente hacía discursos, hablaba bien y en todo momento intentaba ver lo bueno de las cosas, es algo que tengo que celebrar justamente dentro de lo que es un embajador de carrera, un ejemplo a seguir, y pues desearle lo mejor. Marcelo, usted es un embajador y un diplomático que nos ha honrado siempre y nos va a seguir honrando. Muchas gracias, con su protagonismo. En eso estamos todo el mundo de acuerdo. Por todo, Marcelo. Pero entre embajadores, ¿qué piensa de todo? Bueno, en realidad yo creo que hay que resaltar varios aspectos que son fundamentales, a más de los que ya se han dicho.
Él llega al Ecuador hace 3 años. Es decir, está presente en el último año de la era de Correa. 10 años de simplemente alejarse de los Estados Unidos, no solamente alejarse, sino permanentemente atacar a los Estados Unidos, atacar al gobierno norteamericano, es decir, crear una situación de enfrentamiento con los Estados Unidos. Algo absurdo, algo tremendamente absurdo si solamente consideramos 2 puntos. El uno, que se mencionó, Estados Unidos es el socio comercial del Ecuador más importante, el socio del cual dependemos aproximadamente un 40-45% de nuestras exportaciones. Y el otro, en Estados Unidos hay más de 1,5 millones de ecuatorianos, pues no tenemos que abandonarles a su suerte. Felizmente los Estados Unidos en este periodo reaccionaron con tremenda paciencia. Y en esas circunstancias llega el embajador Sharman al Ecuador y logra encauzar a una nueva relación. Obviamente que esta nueva relación con los Estados Unidos es posible cuando aquí en el Ecuador también se da un cambio de presidente por un lado y un cambio de canciller sustancialmente. Porque con la anterior cancillera, es decir, no, las cosas seguían iguales que hace 10 años. Y entonces vemos que los dos países buscan un acercamiento fructífero para las dos partes. Una colaboración, que es lo que se necesita en los actuales momentos, una colaboración en todos los cambios. Precisamente hace pocos días, cuando está el embajador Sharman con el presidente, se firman 5 convenios, ¿no? Y uno de los cuales que realmente a mí me llama la atención porque no se ha hecho mucha propaganda ni se ha dado a conocer el detalle de todos estos convenios, pero sí el convenio, el pronunciamiento por el cual la USAID, la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, retorna al Ecuador. Fue echada de mala manera por Correa, esta agencia. Después de decenas de años de haber colaborado y ayudado al país, fue echada del país. Va a retornar. Es decir, yo creo que ahora el momento, el gran paso de verla hacia los Estados Unidos, normal, de una manera normal. Es un país amigo, ha sido amigo por decenas, centenas casi de años, ¿no? No se podía prescindir de él, estamos retomando los cauces. En este retomar los cauces, obviamente, el embajador Sharman tiene un gran mérito que se une, obviamente, a que eso ha sido recibido y también promovido por la Cancillería actual del Ecuador. Entonces, hay que mirarlo desde ese punto de vista. Ahora nos va a venir un nuevo embajador, que entiendo que llega alrededor del 23 de este mes, es el señor Fitzpatrick, ¿no? Otro diplomático de ¿no? carrera, que tiene una amplia experiencia porque ha estado de funcionario diplomático en Colombia, en Filipinas, en Kenia, en Paraguay, en Perú y ahora viene al Ecuador, en Colombia, ¿no? También ha estado. Es decir, que conoce el medio latinoamericano y obviamente le va a ser mucho más fácil entrar en nuestro medio. Esperamos que continúe con esta labor de acercamiento y continúe con esta labor de cooperación. Hay que entender esto. 2 países soberanos sin renunciar a su soberanía, que es algo que se menciona, es que esto es renuncia a nuestra soberanía. No es así. Es efecto de la soberanía. Por la soberanía colaboramos y llegamos a acuerdos con cualquier país que se trate, y en este caso estamos hablando de los Estados Unidos. Pensemos que se ha iniciado una nueva era para retomar lo que se dejó a un lado, para retomar lo que se despreció y marchar, obviamente, hay intereses comunes en muchos aspectos. Estados Unidos, en cierto sentido, en algún aspecto fundamental, nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos de Estados Unidos. A veces se dice, no, había la expresión del expresidente Correa, que les vaya bonito. Cuando expulsaba a la embajadora de Estados Unidos, cuando expulsaba a miembros de la embajada, cuando expulsaba a agregados militares de los Estados Unidos, sin pensar... este eslogan... Usted tiene el nombre de este momento, un eslogan de despedida, de despedida horrible, ¿no? Y hasta vulgar. Ahora estamos en otra posición.
estamos en otra posición, estamos en una posición de cooperación, que es lo fundamental. Yo decía que Estados Unidos también nos necesita, no es que sea gratis las cosas. Aquí hay un mutuo interés. Estados Unidos nos necesita fundamentalmente para algo que para nosotros debería ser primordial, que es la lucha contra el narcotráfico, que evidentemente ya se han venido dando actos de cooperación muy interesantes, particularmente impulsados por el general Jarrín, hay que mencionarlo, ¿no? Impulsados por él de cooperación con el los señor Estados Unidos, ministro de Defensa, ¿no? Hay que mencionarlo porque la lucha contra la corrupción tiene que ser uno de los objetivos primordiales, una parte de política exterior e interior. Hay que entender que cubre los dos aspectos, la política exterior combinada con una política interior de dentro del país para luchar contra esta plaga que está carcomiendo a la sociedad, que es base de muchísima corrupción y es base realmente de la destrucción de las juventudes ecuatorianas. Yo creo que con esto más o menos pensamos que la nueva era que tiene que iniciarse tiene que ser continuidad de lo que ha hecho el embajador Chapman tiene que profundizarse en otros aspectos de cooperación. Bueno, he mencionado la cooperación en la lucha contra las drogas, pero hay cooperación en otros aspectos muy, muy importantes de aspecto económico, de aspecto social inclusive, que son fundamentales y que podríamos sacarle provecho a los ecuatorianos con visión de país, no visión de partido ni de una ideología que tanto daño nos ha hecho. Usted lo ha dicho, qué bueno haberle consultado, Marcelo. Y ahora me voy a permitir a los tres, porque son tres, no dos, los que están en este momento en plática con el pueblo ecuatoriano, con la ciudadanía, con opinión muy significativa por los estratos de formación a donde pertenecen y porque también el pueblo a pueblo, la ciudadanía como yo, estamos escuchándoles. Pensamos que hay que repetir alguna de las interrogantes que le ha formulado al señor embajador norteamericano que se nos va, el señor Chapman. El colega Javier Reyes, del diario El Universo, seguramente redacción Quito, le dice: ¿es cierto que en alguna ocasión usted, embajador, reclamó al canciller José Valencia por la demora de Ecuador en la firma de los acuerdos? Creo que se refieren a algunos acuerdos que impulsó el mismísimo subsecretario del Tesoro, así llaman en la Unión Americana, a funcionarios de la talla de David Hale. Dijo que la prioridad de Estados Unidos es apoyar a Moreno. ¿Qué más hay en la agenda?, le pregunta el periodista Reyes del diario El Universo al señor embajador Chapman, y él contesta: estamos en el inicio de reconstruir la buena relación que siempre tuvimos con Ecuador y que pasó por un periodo de problemas. Lo que falta quizás es seguir con la comunicación de cara a entendimientos, a acuerdos formales. En temas económicos todavía hay mucho por hacer. Y vea, sí es cierto que en alguna ocasión reclamó usted al canciller la demora en la firma de estos acuerdos. Es falso. El canciller es un diplomático de primer nivel. Pero lo que sí es correcto, es que yo siempre quiero ir más rápido, quiero concretar más las cosas, como que Estados Unidos tiene más prisa que ustedes mismos. Eso es lo que nos quiere decir. Da la impresión de que Estados Unidos le está otorgando especial atención a Ecuador frente al resto de América Latina, pese a que Trump ha sido criticado por su indiferencia y hostilidad contra la región, le dice el compañero Javier Reyes. Y el embajador hasta este momento
responde, en este momento Ecuador es un socio estratégico, especial de América Latina. Tiene mucha importancia geopolítica. Tiene mucha importancia geopolítica. Ahora vemos que Ecuador apoya el proceso de paz en Venezuela. Reconoce al presidente Guaidó, que salió del engaño del socialismo del siglo XXI. Pero Estados Unidos presionó para la salida de Assange de la embajada en Londres. No. Esa decisión de Ecuador fue de Ecuador, fue soberana. Presión es un concepto de personas que quieren generar problemas. Una decisión nuestra no quiere generar problemas, sino una colaboración constructiva. Es lo que menciona el embajador. Pero en términos puramente económicos, ¿en qué nos hemos beneficiado en este trienio, en estos 3 años de presencia del señor Chapman al frente de la embajada americana? Voy entonces de nuevo con mis invitados. Ahora ya integro al tercero que anuncié hace contados instantes. Él está en Guayaquil y se llama Walter Spurrier. Buen día, Walter. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los compañeros de panel? Mucho gusto compartir con ellos esta tertulia en la mañana del lunes. Bueno, está echada la pregunta. ¿Cuál ha sido la contribución del señor Chapman durante su ejercicio de embajador plenipotenciario en territorio nacional? Estamos preguntándoles a los tres. En el área económica, ya ponderé de uno que les hice conocer y nos hizo conocer el diario El Universo ayer, que él dice y reivindica, el colega Reyes reivindica el haber activado los límites o los mínimos que exigen el gobierno de los Estados Unidos a todos los países para poder provocar un acuerdo económico solidario. Y entonces, en eso, este embajador nos ha reducido incluso los plazos que vinieron rubricando en Washington el señor ministro de Economía y el señor presidente del Fondo Monetario. Esto es verdad. Tenga la bondad. Sobre eso queremos una opinión, Walter. Bueno, lo que yo, como veo el trabajo de embajador Chapman en el área económica, él ha tratado y se ha desempeñado muy a fondo en normalizar las relaciones económicas entre el Ecuador y Washington. El Ecuador pues no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, a diferencia de lo que tienen los que tienen Colombia, que tiene Perú, que tiene Chile, México, los países centroamericanos, etcétera. El Ecuador en general durante la década anterior se estuvo alejando en las relaciones con Estados Unidos, votó al USAID, o sea, al programa de los Estados Unidos de apoyo de asistencia, y por otra parte tenemos que considerar que Estados Unidos, como está involucrado en todo el mundo, sencillamente ha tenido otras prioridades y Chapman ha tratado y ha logrado con éxito poner al Ecuador en la agenda de Washington para que le den tiempo y le den importancia a superar estos atrasos en las relaciones entre los dos países. Por ejemplo, él ha sido muy activo en la organización de las misiones comerciales de Ecuador a Estados Unidos. Cierto es que del lado ecuatoriano también ha habido esa acción por parte de la Cancillería y del Ministerio de Comercio Exterior, pero él ha estado haciendo el cabildeo de manera interior para que le den espacio, le den importancia a las misiones que iban del Ecuador. El asesorado también con quienes se deben reunir, con quienes no, o sea, él se ha esforzado a fondo por mejorar las relaciones. En estos momentos hay un ciclo de reuniones entre el Ecuador
y los Estados Unidos con miras a mejorar esa relación comercial. Todavía pues no tenemos hechos concretos, porque el Ecuador tiene ciertos pedidos de que se pongan en las preferencias algunos productos de exportación del Ecuador, pero en todo caso eso está en marcha y se ha ido mejorando. Y esa cooperación que vemos en el área económica también la podemos ver en otros frentes en que se han acercado los dos países. Chapman le tocó un momento distinto al que tuvieron sus predecesores. A él le tocó en sus 3 años que ha estado aquí, un primer año de continuismo de la política hostil de Correa a las relaciones con Estados Unidos, un segundo año de transición en el cual el presidente Moreno quería mejorar las relaciones y avanzaba por el lado comercial con el ministro Campana, pero con oposición por el lado de la Cancillería con la ministra Espinosa, y luego este tercer año, casi un año completo, en el cual ya está el canciller Valencia y con el cual la mejoría en las relaciones económicas y en otros frentes ha avanzado muy rápidamente. Entonces, su gran mérito es haberse desempeñado a fondo para normalizar las relaciones, no solo en lo económico, sino en otros aspectos entre los dos países, y pienso que lo ha hecho ha tenido grandes logros, más de los que se podía pensar que se podía realizar en un tiempo tan corto como es solo 2 años que tiene el presidente Moreno, solamente uno en que tiene un gabinete completo de él y no heredado del gobierno anterior, y estamos en un proceso en que se está volviendo normal la relación de Estados Unidos con Ecuador después de una década de contradicción entre los dos países. Le quiero preguntar a usted, doctor Esteban Santos, ¿qué de importante, de trascendente ha hecho el señor Chapman y el gobierno norteamericano en función de estimular a los ecuatorianos? Si nos estimula a pensar de que dice, esperen un añito nomás, ya van a ver ustedes en un año lo que va a acontecer con los que han ido con dinero mal habido a la mismísima Norteamérica, donde están usufructuando de los beneficios. De esos hay un montón de ejemplos. El primero que imaginan todo el mundo, ustedes, ¿no? Regresan a ver de una la Contraloría, ¿no? Ahí están todos los capitales y con dificultades ahora, incluso con el gobierno norteamericano de lo que yo conozco. Esteban Santos. Es, creo, el tema más importante. Cuando decimos qué pasa con este tema de la corrupción, las palabras del embajador son claras de no quiero corruptos en los Estados Unidos. También es cierto que la historia nos dice lo contrario. Y no solo ecuatoriano, sino creo que latinoamericano o latinoamericano de izquierda que se respete, sus dineros mal habidos van a parar en la Florida o, en fin, a buen recaudo en los Estados Unidos. Entonces creo que es importante, por un lado, el mencionar estos caminos de cooperación que se tienen que dar. Es muy reciente el caso, por ejemplo, del señor Paul Seglia, este señor que fue demandado por Facebook, que Estados Unidos pidió la extradición y que el presidente Moreno la detuvo, básicamente aduciendo precisamente este principio de la reciprocidad. Entonces estamos hablando de países que tienen intereses comunes, conjuntos, y trabajar en pos de poder mejorar estas relaciones. Y creo que esto es algo que tiene que ser muy saludable para ambas partes. Se mencionó también hace un instante, y creo que es muy interesante ver el tema económico, el tema comercial, que tiene que ser un pilar. Tenemos ya un acuerdo comercial con la Unión Europea. Todo este bloque, uno de los bloques más importantes en términos de población y sobre todo de capacidad económica. Bueno, regresemos a ver a nuestro socio natural y ayudémonos a entender por qué no tener ya un acuerdo con los Estados Unidos. Y estar claro que los acuerdos no son buenos o son malos, son acuerdos, hay que saberlos negociar y de acuerdo siempre a los intereses del Ecuador como tal. Entonces creo que en esta nueva etapa es muy importante sincerar la economía, entender que el Ecuador necesita de inversiones, el Ecuador necesita justamente de mano de obra calificada, y qué mejor pues que con la primera potencia económica en la región. Se dijo también que esta iba a ser esta nueva relación iban a volver otra vez fantasmas del pasado. Se le preguntó expresamente al embajador Chapman sobre un retorno de la base militar de Manta.
Y él expresamente, me gustó cuando él citó y dijo, no es del interés de los Estados Unidos usar los métodos del pasado para confrontar los desafíos de hoy. Y él hablaba expresamente que una relación de cooperación puede tener muchos nuevos aristas. Por ejemplo, hoy en día existen drones, algo que no existía en el 2009, justamente para esta lucha. Se hablaba expresamente de la cooperación que se dio ahora con el ministro de Defensa en torno justamente a capacitación, en torno a equipamiento. Son nuevas las relaciones que se pueden dar, pero esto es algo que nos puede interesar evidentemente mucho a los ecuatorianos. Así es que ya hemos hablado del tema de la cooperación en materia, por ejemplo, de extradiciones, pero evidentemente en tema de inversiones. ¿Qué pasa con los multilaterales? Reconozco y aplaudo el que regrese una vez más del USAID. Estamos una vez más inmersos en otra vez en un préstamo con el FMI, los multilaterales, y para eso evidentemente es muy importante que el riesgo país se disminuya. Qué mejor que tener indicativos propios de la embajada norteamericana que ayuden a la imagen del Ecuador como tal. Y para mí lo más crucial va a ser el entender que la impunidad no puede seguir viviendo y campante aquí en el Ecuador. El hablar mal en contra de un país y ir corriendo el momento en el que se daña, a refugiarse ahí, y sabiendo que entre comillas puede haber una suerte de impunidad, porque pasan los años y sigue ahí el primo, siguen ahí los asesores, siguen ahí los exministros, y nos quedamos con este mal sabor de boca. Por lo tanto, será muy importante ver, y ojalá este nuevo trabajo que llegue con el embajador Fitzpatrick se termine de concretar. Ojalá en un acuerdo comercial, ojalá en un acuerdo que permita la inversión directa de los Estados Unidos, de compañías norteamericanas en el Ecuador, de que los productos ecuatorianos, como muy bien se lo dijo, puedan ingresar con oportunidades, con aranceles, con preferencias a ese mercado, que es el mercado, uno de los mercados más pudientes del mundo. Y en esa medida yo creo que este es el camino que el Ecuador tiene que retomar para sincerar las finanzas públicas y para sincerar una política de Estado que está claro que todavía nos está costando mucho salir del bache que hemos engendrado. Con estos tres pilares refresca, como dije al comienzo, el ver que finalmente tenemos una vez más una relación, y creo que tiene que ser así no solo con los Estados Unidos, sino con todos los países que conforman el concierto internacional en donde el Ecuador tiene intereses reales. Celebro que esto se dé, esperemos que el señor Fitzpatrick continúe esta misma hoja de ruta con todos los desafíos que pueden tener con las nuevas administraciones y demás. Y entendiendo que este buen trabajo viene en beneficio de todos. Todos quienes nos escuchan tenemos que sentirnos un poco respaldados y tranquilos al ver que el tema empieza a mover y a caminar de mejor manera. El periodista Reyes del diario El Universo, Marcelo, ¿cree usted que se esmeró en configurar a un representante diplomático que antes hacíamos primeros circuitos internos para poder elaborar una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esta entrevista ya está dentro de los parámetros que tiene que ser. Nuevos parámetros. Nuevos parámetros que tiene que ser un periodista. Un periodista busca la opinión en libertad, correcto, ¿no? Para que tanto el entrevistado como el periodista puedan hacer las preguntas adecuadas y el entrevistado pueda responder sin temor a que le declaren persona no grata, en este caso que tenemos que pensar. Yo creo que por ahí va las cosas, ¿no? Yo quisiera añadir algo, ¿no? Que siempre estamos pensando que los Estados Unidos se convirtió en el refugio de la corrupción, particularmente ecuatoriana. Yo creo que ese es un tema que debe tratar la Cancillería. Si mal no recuerdo, hay dos cosas, hay que pensar. Nosotros tenemos una relación diplomática de Estados Unidos desde la época de Abraham Lincoln, que nombró el primer cónsul de Estados Unidos en el Ecuador. Fíjese en cuántos años han pasado. Y asimismo, a finales del siglo pasado o inicios del siglo XX, suscribimos un convenio de extradición. Este convenio, hasta donde yo recuerdo, en los últimos 10 años, absurdo, no se hizo nada. Ese convenio se mantiene. Y yo le veo que ese convenio hay que reformarlo y hay que actualizarlo. No quieren, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, dicen. Sí, pero lo que pasa es que ese convenio establece una cosa que es limitante, en el sentido de que la extradición se concede siempre que exista sentencia ejecutoriada. Entonces, esa es una traba que hace que personas que sabemos que han hecho actos de corrupción y que han fugado del país por estar prófugos,
Nadie les puede juzgar acá. Pues. No existe la posibilidad. Yo creo que hay que mirar eso. Puede que esté un poco equivocado en esto porque no... Pero esta situación era así hasta hace 10 años y en 10 años no creo que se haya hecho ninguna cosa para facilitar esto, más bien todo lo contrario. Pero ¿cuál es el punto que usted, por qué trae a colación este tema? Traigo eso porque se dice que se refugian en Estados Unidos y que Estados Unidos no da trámite a los pedidos de extradición. Hay que pensar que hay un marco legal, que hay que seguir ese marco legal. Y si ese marco legal... usted se digna a explicarnos. Y ese marco legal en cuanto al convenio de extradición, la traba que desde mi punto de vista veo es el exigir que para poder extraditar a una persona exista una sentencia ejecutoria. Claro que se puede solventar esto en base de ofrecimientos de reciprocidad, es decir, que vayan más allá de lo que dice el convenio. Si hoy día te extraditamos a esta persona para que cuando nosotros necesitemos que se extradite alguna del Ecuador a Estados Unidos, a alguien se facilite también la cosa. Hay métodos, pero yo creo que se debe ir pensando. Lo que nos ha ocurrido en los últimos 10 años y todavía lo que nos está ocurriendo es que el Ecuador se ha convertido en un país en que la impunidad es la que predomina. Es la regla de juego número uno. Hablando de impunidad, ¿qué es lo que nos acaba de pasar la semana pasada con el juicio político para la ex canciller, que por 4 o 5 votos no obtuvo la mayoría? Algo que estaba presente, algo que todos los ecuatorianos que pensamos un poquitito, vemos que esta señora inauguró una era de arbitrariedades y de decisiones que contrarían la política exterior del Ecuador. Solamente para mencionar el caso de la nacionalidad de Assange, que reúne todas las irregularidades es cuestión de analizar los documentos y ver qué cantidad de irregularidades tiene, ¿no? Y el intento políticamente, el intento con todo, teóricamente con la aprobación de todo el presidente, porque eso es lo que ya dijo ¿no? De designarlo funcionario diplomático ante Londres y luego ante Moscú. El Ecuador quedó como un país realmente, en el término que antes se usaba despectivo, de banana republic, ¿no? Tratando de engañar. Pues eso tiene que atraer responsabilidades. Hay responsabilidades de eso. ¿Y usted cree que hay que sancionarlas? ¿Es tiempo todavía? Es tiempo todavía. Y para eso, claro, no venía yo simplemente dije algo me van a preguntar de esto y traje algo que se han olvidado. Tenga la bondad, embajador. ¿No? Qué bueno se han olvidado. El juicio político estaba bien. Sí. Pero yo creo que hay que ir más allá. La propia ley de movilidad humana que fue dictada por Correa, el reglamento que fue dictado por Moreno y un protocolo, entre comillas, que no sabemos exactamente qué es, que fue para acomodar la situación de Assange frente a lo que querían hacer. Protocolo que se aprobó después de haberle dado la nacionalidad. Ojo, ¿no? Ahí hay una incoherencia. Todo esto son irregularidades y nos llevan a pensar, ¿no? Y esto se lo ha dicho, que el otorgamiento de la nacionalidad a Assange es nula, de nulidad absoluta. No, cosa que no se ha declarado todavía. Porque el artículo 81 de la ley de movilidad, ¿no? Que es el que yo pensaba que los interpelantes iban a hacer uso. Iban a utilizar. Duramente, lamentablemente no lo hicieron. Nos irán ver. En su momento, ¿no? Dice lo siguiente: nulidad de la carta de naturalización sin perjuicio de la sanción penal correspondiente. Empezamos por ahí, sanción penal correspondiente, ¿no? Y previa acción de lesividad. Esto es lo que nos fastidia. Le metieron esta frasecita de previa acción de lesividad. La autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando ésta haya sido otorgada sobre base de la ocultación de hechos relevantes, documentos falsos que hay allí, o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión. Por ahí debería ¿Esto qué precisa? ¿Qué precisa esto? Esto precisa que habría que juzgarla penalmente, pues no. Pero claro, hay este requisito de lesividad que yo entiendo. ¿Sanción ejecutoriada o penalización? No, el registro de lesividad es que la autoridad pertinente, que es una de las cortes, no estoy muy seguro. Pero las trampas de aquí también debe tomar en cuenta en su análisis. Correa configuró todo este panorama. Claro, creo que ya existían de antes mismo ya
estos estorbos para poder si hacer real la extradición. Al poner esto no es la extradición, esto es del otorgamiento de la nacionalidad a Assange, la irregularidad, porque esa irregularidad, las responsables son las autoridades respectivas, que en el caso de la canciller, ella quiso lavarse este tema indicando que había hecho con autorización plena del presidente. ¿Y quién otorgó? Pues, ¿quién firmó? No, si eso es lo que se ve claramente, que no es ella la que firma otro. Ahí está el kit. Ahí está. Lo mismo que hicieron en la valija diplomática con el famoso reglamento. El kit, saben, y disculpen para mí cuál es, que yo era el que leí mucho, vi todos los puntos, decíamos... opinó, escribió usted. Lo hice, y decíamos, ¿cómo un señor es muy australiano para pedir un asilo, pero es muy ecuatoriano para poder demandarle al Ecuador? Mal uso de la nacionalidad efectiva. Termino rápido solo diciendo todo este tema, las irregularidades, como se ha dicho, efectivamente aparece con una cédula que dice Chaupicruz, nadie nunca estuvo aquí, saca 100 sobre 100 en una solvencia del emiten español. Un pasaporte aquí. Pero aquí hay el kit del asunto. No es la firma de él. ¿Qué es lo que pasó finalmente? Que esto era una condena, y aquí viene en cambio la palabra que termina fastidiándome a quien habla. Política. Bueno, claro. ¿Y qué quería decir esta conducta política? Que fueron los asambleístas que tenían que básicamente darle un te reprocho. Y hasta ahí llegaba, pero algunos decíamos por lo menos es esto. Y cuando después vemos cómo se terminan renovando amoríos, que es lo que tienen una vez más a la asamblea peleados los unos contra los otros, porque fueron 5 los votos que faltaron. ¿Y quiénes son los que se juntan? Correístas con morenistas, y terminan diciendo, sí, me caes mal, pero tenemos algo peor, y tenemos algo en común que tenemos que ayudarnos. Por eso yo les decía lo que nuestros abuelos manifestaban siempre. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, a lo que yo voy es... Lo que pasa es que Walter Spurrier nos está guardando. Pero termine, tenga la bondad. La parte de la censura política es aparte de lo que estoy diciendo. Lo que queda y puede hacerse es buscar la sanción penal correspondiente. Con eso soy muy claro. Las relaciones internacionales se miden en términos diplomáticos o en términos, llamémosle, ordinarios, en las balanzas de pagos, en la práctica de la balanza comercial o de las balanzas comerciales que intercambian dos naciones. ¿Cómo hemos salido, señor economista Walter Spurrier, en estos 3 años con la balanza comercial, la balanza de pagos y otras conquistas, si cabe el término, en mercados norteamericanos de parte de Ecuador? Lo supimos aprovechar a Top Chapman, no aprovecharle como que le estamos poniendo un silicio en el cuerpo, no, de ninguna manera. Hemos sido también muy afectuosos, muy cariñosos con él y muy agradecidos o reconocidos, especialmente por nuestro país, no por asuntos personales. Entonces, ahí tiene una tarea, Walter. ¿Qué cuantificación podría hacer usted de las relaciones comerciales y de las relaciones también de balanza de pagos? ¿Qué se concretó a la final? Bueno, concretado todavía nada, porque... y bien que lo diga. No hemos firmado ningún acuerdo con los Estados Unidos. Y las reglas... ¿Y culpa de quién fue? Bueno, que en estos momentos para Estados Unidos no es prioridad tener un acuerdo con el Ecuador. Hay conversaciones, hay que ver qué es lo que se puede hacer, pero recordemos que el presidente Trump está siguiendo una política de más bien favorecer el crecimiento hacia adentro, y más bien está obstaculizando las relaciones comerciales con China, con México, con Europa en general. No es una política de apertura, está reconsiderando acuerdos que tiene con otros países. El Ecuador no es un país que produce algo que Estados Unidos también produce, o sea que no habría un problema de mejorar las relaciones comerciales, pero el personal de los Estados Unidos a cargo de ver los acuerdos comerciales con los distintos países está comprometido en
en revisar estas relaciones con países con el cual Estados Unidos tiene relaciones mucho más importantes con el Ecuador. Recordemos que se acaba de renegociar el acuerdo, el NAFTA entre los países de América del Norte, se ha renegociado, está planteado un acuerdo comercial con Corea del Sur, o sea que en ese sentido ha habido avances, pero Estados Unidos no nos ha dado la prioridad que nosotros le estamos dando y por eso se ha demorado. Mientras tanto, en estos 3 años... Pero perdone, Walter, hace contados días o contadas horas, uno de los 2 embajadores decía y ponderaba que nuestro presidente Lenín Moreno es un hombre pragmático. Creo que decía el propio Chapman. Recalcaba en lo que también el presidente ha manifestado: yo soy pragmático. ¿Usted cree que ideológicamente y pragmáticamente son distintos los señores por lo que está en funciones y por nuestra consideración personal? Desde que han estado en funciones, ¿cuál es un socialista más pragmático? ¿El señor doctor, el presidente Correa o el presidente Moreno? ¿El señor presidente Moreno o el expresidente Correa, para ser exactos? Bueno, presidente Moreno es un hombre pragmático, sin duda. Ha estado viendo qué es lo que más le interesa al Ecuador, en qué circunstancias, y ha estado actuando en función de eso. ¿Cómo ve el socialismo pragmático, Walter Spurrier, en términos económicos? Bueno, en términos económicos, el socialismo pragmático es en tomar decisiones que favorecen al país en términos económicamente y no poner obstáculos por razones ideológicas. Le voy a dar un ejemplo de eso. Cuando fue electo presidente del gobierno Felipe González en España, con un discurso muy de izquierda, un socialismo muy radical en España, él tomó la decisión del ingreso de España a la Unión Europea, cuando que significaba entrar más de lleno en relación con países de economía de mercado. Fue una decisión pragmática. El país no podía desvincularse de Europa, España no podía quedar al margen de Europa, además que ingresó a España a la OTAN, que era una posición mucho más conflictiva, porque era un acuerdo bélico con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Moreno no pone trabas al comercio con países por sus razones ideológicas. Lo puede hacer con Estados Unidos, lo puede hacer con China, lo puede hacer con Rusia, si eso es conveniente para el Ecuador. Entonces, en ese sentido, es pragmático. Ahora, en estos 3 años, más allá de la buena voluntad del Ecuador y Estados Unidos por mejorar las relaciones comerciales, el comercio entre los 2 países se ha reducido. Se ha reducido, en primer lugar, porque como el Ecuador no tiene un acuerdo con Estados Unidos, y además porque el Ecuador se ha encarecido tanto en los últimos años, está siendo desplazado del mercado americano para sus principales rubros de exportación. O sea, el Ecuador está perdiendo espacios en banano con Centroamérica, sobre todo con Guatemala. Está perdiendo espacios en camarón, sobre todo con la India. Está perdiendo espacios en flores porque la flor colombiana entra sin aranceles y la flor ecuatoriana entra con aranceles. Por otra parte, por los mismos motivos, los productos americanos pierden terreno en el Ecuador, porque los productos americanos tienen características similares a los productos europeos, se exportan lo mismo, y los productos europeos están entrando cada vez con menos aranceles y los americanos con más aranceles. ¿Estamos jugando al desquite? No, lo que sucede es que esas son las reglas que hay. No hay acuerdo comercial y si el Ecuador es el país de la zona del Pacífico de las Américas que no tiene acuerdo con Estados Unidos, es evidente que los otros países lo van a ir desplazando. Entonces, en ese sentido, son las consecuencias de no haber tenido un acuerdo. Y el Ecuador entonces se está lanzado a buscar mercados no prioritarios. Normalmente donde se quiere exportar es Estados Unidos, Europa, Japón, países donde tienen pagan el mejor precio, mercados más estables, y estamos perdiendo, en el caso de los Estados Unidos, porque no hay un acuerdo comercial. De ahí el énfasis que hace el Ecuador
de tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, y Estados Unidos no puede decir, miren, nosotros ya vimos al grupo andino, ya firmamos un acuerdo con y ustedes no estuvieron, bueno, queremos hacer algo, pero el tiempo no nos da, porque tenemos que tratar cosas más importantes que tenemos en la agenda, y eso está demorando que el Ecuador pueda normalizar su relación comercial con Estados Unidos. Esteban, si es tan amable, ¿qué queda pendiente con signos más preocupantes en términos de comercio exterior bilateral? Yo creo que se ha dicho algo muy, muy importante. El Ecuador es el país de la región de los pocos escasos que quedan sin un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Entonces, por un lado... Pero eso es vergonzoso para la alianza país en general. Más que vergonzoso, es absolutamente algo que va a nuestras cuestas. Si es que el Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, todos vendemos, rosas, o vendemos papas, o vendemos atún, o vendemos camarón, son productos primarios, no tienen un valor agregado mayor. ¿Cuál voy a comprar? Está claro que voy a ver el más barato. Y a eso pongámosle costos de envío, a eso veámosle la producción, que efectivamente vivimos en un país dolarizado. Entonces, si tenemos que entrar a un mercado en el cual nuestro camarón va a tener un impacto, de hecho, el camarón es uno de los pocos que tiene alguna suerte de exención por la ATPDA. Pero en términos generales, para hablar de productos que tienen que competir contra nuestros vecinos. Nuestros vecinos, Perú, Colombia, sí tienen un acuerdo con los Estados Unidos. Ellos pueden ingresar sin aranceles de ese mercado. El Ecuador no lo puede hacer. Un mejor ejemplo es cómo el Ecuador se quedó, siguiendo en esta lógica, sin poder poner rosas en el Canadá. Principalmente porque, si bien todos decimos y nos jactamos de tener unas de las flores más bonitas del mundo, no dejemos de entender que son flores, es un producto perecedero muy rápido y que asimismo es un producto que se lo usa en escasas ocasiones durante un año. ¿Cuál voy a comprar? Probablemente el más barato. Y si el producto de mi vecino me cuesta mucho menos que el mío, porque ellos pueden devaluar, porque tienen una moneda propia y porque tienen un acuerdo, claramente el Ecuador se va a quedar cada vez con menos mercado. A eso súmele, no tenemos muy claro el tema de solución de controversias. Entonces, cuando viene un inversionista, le interesan dos cosas, y esa es una realidad. Propiedad intelectual, ¿cómo me va a proteger mi inversión? Y dos, solución de controversias. En caso de pelea, ¿dónde nos vamos a pelear? Porque yo no sé de derecho ecuatoriano, probablemente ni siquiera hable el español. Entonces, este tema del arbitraje internacional, este tema de dar reglas claras, ¿cómo no nos va a importar? Y por eso es que creo que es muy importante que el Ecuador termine de entender que en esta realidad, por un lado teníamos, como muy bien se mencionaba hace un momento, este malentendido llamado sentido de soberanía. Cuando en el mundo cada vez más globalizado está claro que tenemos que actuar conforme a nuestros intereses como país. En el momento en el que decimos, porque nosotros cambiamos a la Constitución y decimos que el Ecuador ya no cederá más soberanía a instancias de arbitraje internacional, se quería favorecer la famosa UNASUR, que ya vimos lamentablemente en qué quedó. Creo, soy un convencido en los procesos de integración cuando son técnicos, cuando son serios. El problema fue toda esta palestra política sin un condumio mayor que terminó siendo un derroche de dinero, de recursos, sin más. Tenemos una oportunidad importante, estamos ya atrasados, estamos en un país muy endeudado. ¿Qué estamos esperando? Si vemos cuáles son los titulares de prensa, el Ecuador una vez más quiere prevender petróleo a PetroTailandia, 2.000 millones más. Queremos que por favor los Estados Unidos den un beneplácito a los multilaterales para que nos puedan seguir prestando más dinero. ¿Y con qué vamos a pagar? Entonces seguimos en esto de la caja chica y seguimos simplemente el pan para hoy. Hoy han cerrado otro préstamo. Correcto. Y aquí la pregunta de fondo es, bueno, señores, ¿cómo le volvemos sostenible? ¿Cómo le vemos sustentable Pero en el eso tiempo? no hace el señor presidente Moreno, eso hace Martínez en este caso. Pero, ¿con la instrucción de quién? Aquí volvíamos otra vez a lo con de la la nacionalización. autorización de quién. Tiene que haber una hoja de ruta clara. Entonces, por un lado está clarísimo que el Ecuador necesita recursos urgentes. Tenemos que, no podemos ni siquiera pagar meses, sueldos de la burocracia de todos los meses. Hay que hacer unos cambios radicales, estamos de acuerdo. Estamos en un momento que todavía... Estamos viviendo al susto en materia económica. Al susto y al hecho de entender que existe todavía mucho subempleo, que existen todavía nuevas generaciones que están buscando nuevas oportunidades. Así es. Y para eso, ¿qué estamos haciendo entonces para brindarnos de las mejores herramientas? Está claro que necesitamos inversiones de afuera, pero inversiones sólidas, sustentables, que puedan presentar una inversión a mediano y a largo plazo. Pero para eso necesitamos brindar estabilidad, condiciones claras, reglas del juego claro, que parece algo tan banal de decirlo, pero en los últimos 10 años no solo que no lo hicimos, sino que nos fuimos completamente en contra de esto. Los acuerdos están ahí para respetarse, siempre lo digo, no es que son de izquierda, no es que son de derecha, son acuerdos y hay que saberlos negociar. Creo
Es indispensable entender las reglas del juego internacional, entender que si bien nos llevamos bien con nuestros vecinos, son nuestros principales competidores. ¿Qué estamos haciendo para posicionarnos en el Ecuador ante el mundo? Y creo que una imagen seria como país, una imagen que respeta los acuerdos, que paga sus deudas y que tiene una matriz productiva en crecimiento, eso es lo que tenemos que vender como Ecuador. De lo contrario, seguiremos lamentablemente en esta misma retórica y solo seguiremos haciendo el hueco más grande. ¿Y quiénes van a pagar? Las nuevas generaciones. Es momento, ojalá, y qué bueno que con este título de hablar de la despedida de un buen diplomático, terminemos con un mensaje muy claro. El mensaje es: hay que trabajar, hay que respetar las reglas, hay que ser productivos y siempre pensando en función de los intereses del Estado. Para eso hay que hablar con la comunidad internacional y hay que ser muy serios en cómo va a ser el manejo público. De lo contrario, será más de lo mismo. Esperemos que ahora sí sea una primera ruta, un sendero de un primer cambio. Otórguenos un poco más de insumos de carácter económico para que despida este programa Marcelo Fernández de Córdoba desde el lado diplomático. Vamos con Walter. Sí, en el caso de la relación con Estados Unidos, nos ha ayudado también a tener el acuerdo con el Fondo Monetario, en el sentido de que el Fondo Monetario nos ha dado un préstamo acompañado con otros organismos multilaterales por un monto proporcional similar a lo que dieron apoyo en la Argentina. O sea que el crédito que nos ha dado la comunidad internacional es suficientemente amplio en condiciones generosas para contribuir a poder darle la vuelta a esta difícil situación económica en que estamos viviendo, en el cual tenemos que reducir el déficit fiscal, convertirlo en superávit, y tenemos también que tomar medidas que reduzcan el costo de producir en el país, que es parte de lo que nos está sacando de los mercados, que los países vecinos pueden vender a precios más bajos de lo que podemos vender nosotros. Yo espero que continuando el proceso que empezó el embajador Chapman, que lo siga el nuevo embajador, que las autoridades nacionales sigan por la misma línea, y que el Ecuador consiga que ciertos productos como por ejemplo las rosas y el atún puedan entrar a Estados Unidos en el sistema de preferencias, ya que no queden exclusivamente para los países con acuerdos, ya que no hemos firmado un acuerdo con Estados Unidos, o en su defecto que se logre perfeccionar, que el Ecuador se sume al acuerdo andino que firmaron Colombia y Perú. Entonces, sería eso lo que deberíamos esperar en los próximos años para nosotros poder ingresar a los Estados Unidos en condiciones similares a los vecinos, y también que las empresas norteamericanas puedan competir en las mismas condiciones con las empresas europeas, cuando ahora están perdiendo espacio en el mercado nacional, y que todo esto contribuya a que se consolide nuestra relación con Estados Unidos, el mercado más grande, más abierto del mundo, y para el Ecuador es muy importante poder entrar en ese mercado en las mismas condiciones que sus competidores. Marcelo, ¿qué le parece a usted? Les pregunto a un sinnúmero de personajes que han estado en este momento combinando interpretaciones respecto de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Si le preguntamos o le exigimos o le invocamos, no invocamos, si le coqueteamos, si le persuadimos muy respetuosamente a que se vaya firmando el acuerdo comercial con Ecuador antes de ir a Washington, seguramente un buen tiempo, así ocurre, o ir al estado que él escoja, hasta que le deleguen a otra misión diplomática en otro país del mundo. Él es un diplomático de carrera, que deje firmando el acuerdo. ¿Qué faltó, según lo que usted conozca, para firmar el acuerdo comercial, o las dos naciones indistintamente se despreocuparon de esto? Que allí sí viene el título: qué gran embajador fue Chapman.
pero dejando un contrato, un acuerdo firmado, pues especialmente desde el lado comercial. ¿Qué le parece a usted? Este es un tema muy delicado, muy complicado. Primero tenemos que señalar que quien omitió en su momento el poder suscribir un convenio con Estados Unidos fue el Ecuador. Nosotros salimos de las negociaciones que se estaban realizando entre Bolivia, Perú, con el grupo andino, con los Estados Unidos, por este afán de poner la ideología sobre la realidad. Qué grave. De Correa. De Correa, por supuesto. Ahora bien, dentro de las circunstancias, este momento para tratar de firmar un convenio bilateral con los Estados Unidos, ya no es multilateral, es bilateral, o adherirnos al convenio que tienen los otros países. ¿Qué fue lo que nos pasó con Europa? Claro, nos adherimos a eso. Adherimos al acuerdo, perdón. O sea, es el protocolo de adhesión del acuerdo multipartes. Claro. No es que lo negociamos, nos adherimos a lo que negociaron los vecinos. Cambiando la terminología de TLC a multipartes, que es una cosa que no tenía importancia. Pero bueno, para eso tenemos que tener presente que en Estados Unidos las cosas no son tan fáciles. Porque todas estas cosas tienen un proceso y tienen que pasar por la aprobación del... Un montón de escritorios. Tiene que pasar por la aprobación prácticamente del Congreso de los Estados Unidos. Yeah. Entonces, el tema es saber cómo presentarlo. El tema es buscar la voluntad propia del Ejecutivo. Y el momento adecuado. Y el momento adecuado. Es difícil el tema, no es tan fácil. Lo que ha hecho el embajador hasta ahora es tratar ha recompuesto las relaciones entre los dos países para que puedan hablar. El primer paso en una negociación es sentarse en una mesa y decir, queremos esto, poner nuestra posición y la otra parte decir... Claro, dejamos inconcluso esto otro. El tema con los Estados Unidos yo lo veo bastante complicado, sobre todo que la política del presidente Trump es contraria a los acuerdos comerciales. Es contrario, estamos viendo la problemática que hizo con México. A él le gusta imponer. Pues. Le gusta imponer, entonces la situación es compleja. Y a eso hay que añadir algo. Aquí en el Ecuador todavía no se hacen los ajustes necesarios para dar seguridad, no solamente hablar de seguridad económica, sino de seguridad jurídica, que es un tema que no se ha topado. Que exista seguridad jurídica para el inversor extranjero y para el país. Cuando hablamos de inversores extranjeros y nos referimos a inversores de Estados Unidos, tenemos que pensar que hay que darle seguridad a los Estados Unidos. Con esa premisa comercial, ¿cómo íbamos a otorgar seguridad jurídica? Desde el lado ideológico de los... Anterior gobierno, ninguna, pues. No, ninguna, así que cuántas veces se reformaron las leyes a la voluntad del presidente Correa, pues no. La seguridad jurídica es un tema fundamental, ¿no? Y eso no se ha dado todavía. La reforma de muchas leyes internas que están por ahí pendientes de volver al sentido práctico para tratar de atraer, para hacer al país realmente atractivo para el inversor, porque el inversor no va a venir al Ecuador porque se llama Ecuador, porque es un país muy bonito, que tiene un paisaje muy bonito, no, porque puede sacar utilidad, y si la utilidad que saca es menor de la que puede sacar con nuestros vecinos o con otro país, se va a otro país. Esteban, usted termina. Solo para dejarlo muy claro, el Ecuador no no negoció un acuerdo comercial con la Unión Europea. En su momento, la Unión Europea lo que dijo es vamos a firmar un acuerdo bloque a bloque con la Comunidad Andina de Naciones. Y eso fue imposible, porque en su momento teníamos al comandante Chávez y teníamos a Rafael Correa por un lado, decíamos que no queríamos hacer nada porque éramos muy soberanos. El trío Los Panchos era. Y por otro lado, teníamos a un Toledo y a un Álvaro Uribe que querían pasar a la historia como los presidentes que firmaron el acuerdo. Bueno, firman un acuerdo Colombia-Perú, nosotros no, y Venezuela se sale de la CAN. Pasan unos años y ¿qué es lo que nosotros hicimos? Pedirles permiso para podernos adherir a su acuerdo. Entonces no es un acuerdo hecho a nuestra medida. Una cosa es como Comunidad Andina y otra cosa es como Ecuador. Entonces una vez más aquí tenemos ahora solo un país pequeño, el Ecuador, que quiere negociar con lo que engloba a los Estados Unidos. Y siempre dijimos que éramos súper soberanos. Dijimos que la palabra seguridad jurídica es, secundo plenamente, es la madre de todas. Ahora bien,
¿Qué es lo que pasó estos últimos años? ¿Cuál es la famosa inversión extranjera directa que tuvo el Ecuador? Y que el economista no me deje mentir, el economista Spurrier. Y asimismo decíamos que cualquier controversia, para eso están nuestras cortes. Bueno, señalemos todos los contratos con las multinacionales y con el gobierno chino. Decían claramente, cláusula arbitral, Cámara de Comercio Internacional de Shanghái. Que no me dejen mentir. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que fueron los negocios los que terminan imponiendo. Si yo soy el que te presto, yo soy tu prestamista y soy tu banquero, yo pongo las condiciones. Y entonces el Ecuador pasaron unos años y ¿qué es lo que hemos ganado? Y por eso decimos, y creo que lo secundamos... Hemos perdido tiempo. Estamos de acuerdo. Y hemos perdido una condición importante porque nuestros vecinos ya son años que han estado en el acuerdo, nuestros vecinos tienen una capacidad económica y poblacional mucho más grande y nosotros ahora, ¿qué es lo que nos queda? Entonces, esto es una lección que tenemos que tomar nota del Ecuador de saber negociar, del Ecuador de saber entender cuáles son sus intereses de nación y de saber entender que la única forma en la que podemos salir de un subdesarrollo es teniendo reglas claras, es teniendo condiciones idóneas y para esto se necesita respetar los acuerdos, pagar las deudas y entender que no podemos gastar más de lo que tenemos. Aquí hay una preocupación en una frase que acabas de decir, que últimamente se ha pasado por alto. Pagar las deudas. Este rato no sabemos los ecuatorianos en términos generales cuánto estamos debiendo y cómo vamos a pagar. La pregunta es esa. Nos ponemos muy contentos que el Fondo Monetario nos va a prestar miles de millones de dólares. Han inventado otra metodología de cálculo para el tamaño de la deuda. ¿Eso es suficiente, Walter? Ya cortó. Ay, qué pena. ¿Cómo le suelta? No, pues, si yo lo quería... Justo claro, para es un tema básico. Sí. Es un tema básico. No sabemos cuánto debemos. Y lo peor es que no sabemos cómo vamos a pagar. Y es un colorario. ¿Cuánta gente está subempleada? Y nos creamos también muchas fases. No, hay empleo adecuado, empleo no adecuado. Y lo único que terminamos viendo es que son nuevas generaciones, que es por un lado tenemos la nueva generación que es la más capacitada y que es la más endeudada y es la que menos oportunidades de trabajo tiene. Tenemos una realidad nacional en la que no existen suficientes plazas de trabajo, que el Estado ya entendió que no puede ser obeso y que con toda esta salida de burocracia no ha podido ser absorbida por el lado privado. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que los sueldos empiezan a bajar, que empieza a haber mucho desempleo y aún así estamos esperando cómo salir de esto. Por eso es que es tan importante, no hace falta, este análisis tiene que ser, es muy lógico. O nos abrimos al mundo, siempre serios, entendiendo cuáles son nuestras razones de Estado, o de lo contrario seguimos en más de lo mismo, pero ¿a qué costo social, económico y político? Espero que ojalá se entienda esta lógica, que los acuerdos no son de izquierda o derecha, son acuerdos en la medida en la que se entienda la razón de país. Y esta razón de país que se termine de entender tiene que estar con quienes son nuestros aliados naturales, a quien podemos vender, quienes nos van efectivamente a comprar. Y ellos necesitan respeto a las reglas del juego. Eso es todo lo que pedimos. Han estado muy grandes. Les agradezco muchísimo por la gentil colaboración. Me faltó solamente la última parte más importante del economista Walter Spurrier. Sin embargo, estamos buscando la verdad siempre. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana